Bueno, muchachos, buenas noches, buenas tardes. Por favor, me confirma si me escuchan y si logran ver la pantalla correctamente. ¿Sí? Hay muchas formas de evaluar los proyectos, hay muchas metodologías, hay muchas guías. ¿Sí? Digamos que en Colombia se utiliza en los proyectos públicos algo que se llama la metodología del el MGA, ¿sí? Y también se utiliza el marco lógico. Entonces ustedes pueden de pronto investigar por su parte el tema del MGA y el tema del marco lógico, ¿sí? Lo pueden apuntar por ahí para que lo revisen. Pero construcción se va a basar principalmente en PMI, solamente en PMI, ¿vale? Y eso es lo que vamos a terminar hoy en la segunda hora. Entonces, la primera hora vamos a hacer el poll y a finalizar el tema de formulación e identificación de proyectos. En la segunda hora hacemos lo del PMI para que ya quedemos ahí también con eso. Y en la tercera hablamos de WS y de las actividades que ustedes hicieron del proyecto, ¿sí? La idea es que a partir de ahora, en la tercera hora, nos dediquemos a mostrar cómo vamos con el proyecto, ¿listo? Entonces, cada grupo me va a compartir pantalla, yo le voy a dar el co-host y me va a decir cómo va con el proyecto, qué ha hecho, qué hizo, ¿sí? Todas esas cosas, ¿vale? Ya tienen que haber designado un líder de proyecto, ¿cierto? ¿O no? Todavía no sé quién es el líder. Cada grupo debe tener un líder, un director de proyecto. Esa persona es la que debe tener los archivos en una carpeta Drive y es el que me va a compartir la información. ¿Ok? Entonces es muy importante que estos días ya empecemos pues a traer información del proyecto para que me la muestre en la tercera hora. ¿Listo? Y que no se vuelva como tan larga la cosa. Bueno, entonces, desde el punto de vista de un proyecto en general, sin ninguna metodología, ¿sí? Sin ninguna metodología aparte, yo les dejé en las diapositivas como varias cosas para que ustedes fueran leyendo, ¿vale? Entonces, en general, los proyectos podemos dividirlo en dos etapas, preinversión e inversión, ¿sí? En la preinversión vamos a tener tres partes fundamentales que son la idea, el perfil de esa idea, es decir, el posible portafolio o estrategias, y la prefactibilidad, ¿sí? ¿Qué es prefactibilidad? Plantear un diseño o un estudio en función de cosas que ya se hayan hecho, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer una vía y ya yo sé que en la vía o otras vías similares se construyeron en lugares cercanos, digamos la vía, no sé, me vale 20 millones por kilómetro. Entonces lo que hago es, bueno, la que queda más cercana también debe valer 20 millones por kilómetro, ¿ok? Entonces se hace como un estudio de cosas que se han hecho y eso es lo que llamamos la prefactibilidad para nosotros. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llega la formulación de proyectos. ¿Sí? Hasta ahí llegaremos con la formulación de proyectos y nos metemos ya con el tema de la factibilidad, inicio y planeación del proyecto. ¿Listo? Para la factibilidad ya no nos importa la historia, ¿sí? Sino nos importa lo que nosotros podamos calcular o podamos evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo les di unos estudios y unos diseños de unas cosas que vamos a construir, ¿cierto? Entonces, bajo ese principio, usted podría decir, vamos a ver si el proyecto es factible, ¿cierto? Entonces, usted hace como un presupuesto, saca unas cantidades, ¿cierto? Le pone unos valores a esas cantidades y le da un valor al dueño del proyecto, ¿sí? Le dice, mire, yo tengo ya los planos y los estudios, entonces yo podría decirle que su proyecto vale tanto, ¿sí? Ejecutémoslo, ¿vale? Ese sería como ya no basarse en la historia, sino en algo que ya tenemos tangiblemente, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos que hacer una mezcla de prefactibilidad y factibilidad. Ahorita cuando veamos los ejemplos los voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, en el caso de la inversión, ¿sí? Cuando ya se está ejecutando y diseñando el proyecto, o sea, cuando ya se está montando el plan, ¿sí? El plan del PMI, eso es lo que llamamos el diseño y la ejecución del proyecto, ¿ok? No son los estudios previos, porque los estudios previos, los diseños previos, desde el punto de vista civil, los hacemos acá en la factibilidad, ¿ok? Aquí es donde se empiezan los estudios. Pero cuando llegamos a la inversión, ahí se hace lo que va a quedar ya, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo pagué unos estudios ya y se los di, ¿vale? Tienen una garita y tienen una rampa, ¿cierto? Pero me hicieron falta dos estudios, ¿sí? Camilo, Urrea, ¿cuáles fueron esos dos estudios, esos dos diseños que me hicieron falta? La zona de acceso y el letrero. La zona de acceso y el letrero, ¿sí? Entonces me toca incluir dentro de mi proyecto de gestión
ese diseño o ese estudio, ¿vale? Entonces, esa será una actividad que tendré que hacer dentro del proyecto mío, ¿vale? Porque se le olvidó al dueño del proyecto, porque me tocó inventármelo, sí, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos tener un buen proyecto de gestión, el proyecto de gestión ya debería tener todos los estudios hechos, pero aquí va a ser una excepción, ¿sí? Esas excepciones se repiten mucho en la vida real, ¿ok? Entonces usted llega a una obra y le dice, bueno, vamos a construir, no sé, una vía, y en la vía tenía que construir un puente peatonal, pero no está el diseño. ¿Qué le toca hacer? En el camino hacer el diseño, ¿sí? Y resolver el problema. Para no hacer ese camino, pues usted en el plan de gestión, en la inversión del proyecto, va a plantear ese diseño, que es lo que ustedes van a hacer ahorita. ¿Okay? Entonces se van a volver casi que arquitectos, ingenieros civiles, y me van a plantear un letrerito. ¿Okay? Pueden hacer un letrerito con un pórtico, ¿cierto? Un pórtico, me dicen, el letrero va a ir en este pórtico, yo lo voy a diseñar, este es el diseño. ¿Okay? Algo muy sencillo. O simplemente puede decir, mi letrero va en un muro de mampostería, ¿cierto? Y ese es mi diseño. ¿Okay? Pero algo muy sencillo para que ustedes puedan meter las actividades dentro de lo que van a hacer. ¿Okay? Entonces, fíjense, la gerencia de proyectos, que es lo que vamos a hacer nosotros, que es como una planificación, ¿sí? Empieza aquí con la palabra planeación, termina con el cierre. ¿Okay? Entonces, la triple restricción, que es tiempo, costo y alcance, la vamos a ejecutar en esta etapa de inversión. ¿Por qué se llama inversión? Porque ahí vamos a definir cuánto dinero necesitamos nosotros para que se ejecute el proyecto. ¿Okay? Muy probablemente nosotros cobraremos una plata. ¿Sí? O sea, nosotros como gerentes del proyecto vamos a cobrar una plata. Y nosotros llegamos hasta el punto en que el proyecto empiece a operar. Es decir, cuando se peguen los primeros ladrillos, cuando se hagan las primeras excavaciones, nosotros vamos a estar ahí. ¿Ok? En las alcaldías, en las gobernaciones, ustedes hacen ese mismo proceso. Crean el proyecto, no con la metodología PMI, sino con marco lógico, como dije ahorita. Y al final ellos llegan allá y ven cómo se está empezando a ejecutar el proyecto, ¿vale? Si usted fue buen gerente de proyecto en la etapa de gerencia, ¿sí? En la etapa de planeación, pasa a ser gerente de proyecto en la etapa de construcción, ¿vale? Eso pues es común cuando la persona que fue gerente del proyecto es muy bueno o cuando el equipo es muy bueno, ¿sí? Y pasan las obras civiles. En los proyectos, por ejemplo, de petróleos, de manufactura, proyectos industriales, no pasa eso, porque el que se dedica a la gerencia de proyectos solamente gerencia la etapa de planeación y no se encarga de la ejecución, o sea, de la operación del proyecto. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de PMI, vamos a decir que la ejecución de una obra es la operación de la obra. ¿Listo? Operación de la obra. ¿Listo? En el PMI hay una gestión que se llama gestión de interesados, que es muy importante para proyectos que tienen que ver con desarrollo de comunidades, ¿sí? En el caso nuestro, que es un proyecto privado, la gestión de interesados es muy reducida. O sea, las personas que quieren involucrarse en el proyecto, indirecta o directamente, es muy pequeña, ¿sí? Porque es un proyecto privado. Que solamente están metidos las personas que están metiéndole dinero o que se van a ver beneficiados por eso. ¿Okay? Allá vamos a llegar, pero voy a pasar por el acta de constitución. Finalmente tenemos los riesgos, un posible cronograma, un posible presupuesto y un listado de interesados. Lo que vamos a hacer ahora es un listado de interesados del proyecto. ¿Okay? Entonces, yo le voy a compartir por acá. Dime, Luis. Creo que una pregunta, usted en la parte de costos, ¿lo saca uno con respecto a los presupuestos que, en el resumen de los presupuestos, o sea, en la parte de los objetivos de costos, lo basa uno con el resumen de los presupuestos que haga? Sí. Pero, o sea, ahí ya va, o sea, eso tiene que, o sea, está relacionado con el costo final del proyecto, o sea, como tal, como usted dijo que no se podía pasar de tanto, eso va relacionado con eso, o esto es como una parte inicial. Bueno, artificial sí, es un supuesto de ustedes. O sea, ustedes me van a plantear cuánto creen que vale el proyecto. Yo les voy a decir al final, ¿sí? Pero usted por ahora plantea cuánto cree y esa va a ser su restricción, que no se pase esa plata. Bueno, entonces acá en su carpeta D1 voy a colocar un archivo. Acá, construcción, entonces,
Este. Lo voy a abrir aquí directamente en internet. Ya. Mire, construcción de uno, pero ahora acceden, a ver, déjenme explicarlo primero. Pues cuando ya tiene el acta de constitución, fíjense que me paré ahí porque es la siguiente etapa. El acta de constitución empieza a meterse un tema que es el listado de interesados, ¿sí? Este que está acá. Entonces usted tiene que plantear quiénes son las personas que involucran a su proyecto, ¿okay? Para eso le toca ir al plano arquitectónico o estructural, en este caso estructural, que es el que tiene, el plano de la vía, y mirar qué zonas quedan alrededor, ¿vale? Y qué personas ustedes creen que van a estar interesadas en su proyecto, ya sea de manera negativa o positiva, ¿sí? O sea, que quieren que se ejecute o que no quieren que se ejecute, ¿vale? Daniel, levantate la mano. Profe, una pregunta. En el caso ahí de la vía que dice vecino 1 y vecino 2, ¿esos individuos cómo se colocan? ¿Como vecinos? ¿Sí? Sí, vecino. Vecino, tú le inventas el nombre o simplemente vecino 1 y vecino 2 y después le puedes poner un nombre particular si quieres. Ah, listo, profe, gracias. Hay una cosa que es el estudio de interesados, el área de gestión de interesados, en la cual nosotros como gestores del proyecto tendríamos que ir al sitio e investigar quiénes son los verdaderos interesados del proyecto, ¿sí? Hacer como unas encuestas, hacer un estudio de mercado, ¿sí? Y mirar quiénes son los involucrados. Pero ahorita vamos a hacer unos supuestos en base a los planos que están allí, porque recuerden que solamente vamos a ejecutar 3 gestiones, no todas las demás. Dime, Lucho. Con respecto a lo de la lista de interesados, por ejemplo, si uno va a revisar algún otro proyecto y, bueno, listo, lee la lista de interesados, ¿cómo haría uno para diferenciar de que unos son, o sea, negativos y los otros son positivos? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, o dentro de esa lista uno los va a especificar como que negativos y positivos así. Sí, le va a dar unos nombres. Le va a dar unos nombres que son los que vamos a mirar acá en el Excel. ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a plantear este Excel. ¿Sí? Lo voy a abrir aquí directamente. Hay una hoja por cada grupo. ¿Sí? Una hoja por cada grupo. Empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5. ¿Sí? Si quieren le pueden cambiar el nombre a la hoja. ¿Sí? Por ejemplo, creo que todos pueden acceder porque ya está en el link. ¿Sí? Entonces intenten acceder a ver si me salen acá los 10 y pico. 19, los 18 que hay. Y esto lo vamos a hacer en base a las lecturas que ustedes hicieron. ¿Listo? O sea, ustedes tuvieron que haber leído las diapositivas. Vamos a hacer esta actividad en base a ese ahora supuesto. Entonces, acá, usted lo que va a hacer es simplemente darle un nombre a esa empresa o grupo de interesados. ¿Sí? Entonces dice, bueno, por ejemplo, lo que dijo Daniel, el vecino 1 y el vecino 2. Vecino 1 y vecino 2. Estoy en la empresa 1, pero ahorita lo borro. No se pongan a llenar nada todavía. Vamos a ver si están llenando cosas. No falta el vivo. Ah, bueno. Bien. Entonces, mira, aquí usted coloca la empresa o el grupo. Vecino 1, vecino 2. Por ahí hay otro interesado. No sé si alguien quiere participar y decirme cuál es el otro interesado, los otros interesados que vieron en los planos. ¿Sí? Que también usted debe colocarlo allí. ¿Vale? Se hace un estudio de mercado, una investigación de la zona y se le coloca el nombre a esa empresa o a ese interesado. ¿Sí? Los stakeholders son todas las personas interesadas, o sea, son los mismos interesados del proyecto. ¿Sí? Entonces ustedes aquí van a colocar este mismo listado, digamos, interesado A, interesado B, C, D, E, F, etcétera. Los van a colocar acá. ¿Vale? Y van a identificar cada uno. ¿Sí? Van a identificar cada uno a ver en qué se clasifica. Para identificarlo, usted va a llegar acá en la tabla anterior y va a seleccionar una de estas opciones. Ahí quitan las opciones de una vez. Bueno, antes que todo, mencionar el tema de los planos. ¿Sí? Usted tiene que ir a los archivos originales del proyecto.
Yo el semestre pasado pues les di todo en PDF, porque estábamos presencial y nos veíamos todo el tiempo con los muchachos. Entonces, pues les tocó imprimir el plano y sacar cantidades e interpretar el plano a mano, ¿sí? Eso pues es algo que a veces pasa cuando la entidad no da la información digital, sino que da el PDF, ¿sí? El PDF, entonces le toca imprimir. En la mayoría de proyectos siempre se imprimen los planos porque es la única forma de que el maestro, de que las personas allá en obra logren mirar las cosas, ¿okay? Entonces, bueno, principalmente, esta sería como el ingreso a la edificación, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a construir la garita, ¿sí? Y vamos a suponer que este andén ya está construido. Este andén ya está construido y que lo que vamos a hacer es un hueco acá en esta parte, ¿ok? Para construir la garita o la caseta de Delta, ¿sí? Algunos pueden plantear que Delta va a perder el contrato cuando se construya eso. Otras empresas pueden plantear que Delta, al contrario, va a tener menos gastos, ¿sí? Y va a invertir más, o sea, puede invertir en máquinas de rayos X, puede invertir en máquinas de lectura de metales, ¿sí? O sea, como que Delta es un interesado en el proyecto porque le gustaría que sus instalaciones se mejoraran. ¿Sí me explico? Entonces, sigamos. Ya para finalizar esta parte, ¿sí? Pues voy a terminar con los últimos conceptos de PMI, ¿sí? Y nos metemos a la WBS, ¿listo? Entonces, los últimos conceptos de PMI que voy a abordar son, ya vimos el ciclo de vida, ya vimos los procesos y métodos constructivos, ¿sí? Simplemente voy a aclarar una o dos cositas. Y vimos los proyectos y las características. Entonces voy a aclarar algunos fundamentos y ya con eso finalizamos la primera parte. Y ese será el primer quiz de la próxima semana. ¿Listo? Probablemente el quiz lo hagamos al final de la noche o al principio, dependiendo del otro grupo. O sea, la idea que le voy a pedir para el otro grupo es que trate de conectarse a esta hora, ¿sí? Al Teams, y allí voy a compartir el Microsoft para que todos lo hagan al mismo tiempo. ¿Listo? Esa es ya como mi idea. Si no logro con ellos negociar eso, pues hago dos diferentes y pues listo. ¿Okay? Bueno, entonces, en los fundamentos de gerencia del proyecto, pues ya vimos que era el PMI, ¿cierto? Ya lo definimos. Es una organización que asocia profesionales relacionados con la gestión de proyectos. Y para nosotros, pues va a ser, digamos que la base fundamental para la gerencia de proyectos o el desarrollo de un proyecto, desde el punto de vista de la planeación. Fíjense que la planeación incluye muchas cosas, pero dentro de nuestro análisis se va a basar en PMI. Entonces, la guía de PMBOK es este que está acá, es esta portadita que ven acá. Tiene, pues, en estos momentos 6 ediciones. Esta sería la edición sexta, ¿sí? Como dije, se traduce Project Management Body of Knowledge y tiene la finalidad de identificar fundamentos de gerencia. Es una guía de buenas prácticas, como lo pregunté hace la semana antepasada, ¿sí? Y pues nos sirve para referenciar. Finalmente, el PMBOK nos dice que el gerente del proyecto y su equipo de dirección de proyectos son responsables por determinar lo que es apropiado y procedente para cada proyecto. Por eso, cada grupo puede decir cosas diferentes, ¿sí? Hay unas verdades absolutas, como la que dije ahorita, que los vecinos son oponentes, ¿okay? Pero cada grupo puede interpretar ciertas cosas, ¿cierto? Y todos vamos a tener diferentes variables. ¿Cómo vamos a hacer para compartir esas variables? Empieza a jugar lo que llamaba en la primera clase contratista, interventoría. ¿Listo? Entonces, esta semana que viene, o bueno, a partir de mañana, que ya empieza la semana de ustedes para construcción, las interventorías van a empezar a revisar los documentos de su contratista, ¿sí? ¿Quién es el interventor? El encargado de revisar y ayudar al contratista a mejorar su proyecto, ¿okay? El interventor no intenta perjudicarlo, no intenta dañarle el proyecto, siempre quiere ayudarlo, ¿okay? Quiero que se vayan con esa definición de interventoría porque actualmente hay gente que aplica interventoría y la aplica mal, ¿sí? Lo único que quiere es perjudicar el proyecto. Entonces, la interventoría, que es un interesado, que solamente creo que un grupo mencionó,
sé si, no me acuerdo cuál grupo era, la interventoría es un interesado, ¿sí? Esa empresa interventoría, que aún no tenemos un nombre, puede existir, ¿sí? En la construcción, pero ahora en la gerencia existe ya una, ¿sí? Que es la que le va a revisar a usted. ¿Okay? Entonces la empresa 1 le revisa la empresa 2, la empresa 2 a la 3, la 3 a la 4, la 4 a la 5 y la 5 a la 1. ¿Listo? Estaba en orden ascendente. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que pasen una buena semana. No hay lectura esta semana, se salvaron, ¿sí o no? Se salvaron. ¿Sí? WS, entonces serían WS, ¿cierto? ¿Qué fue lo otro? Estudiar para el quiz. Estudiar para, no, pero hay otra cosa que acá. El diseño del letrero. Ah, el diseño del letrero. El diseño del letrero, la WS y estudiar para el quiz.